llena. Se ven muy hermosos desde acá. Gracias. Y da mucha alegría. Gracias. Que podamos estar todos reunidos en la casa del Señor en el día de hoy. Y el Señor, pues, siempre nos sorprende, ¿verdad? Amén. Siempre nos bendice. Solo tenemos que venir con la disposición de recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Pero el Señor siempre tiene preparado para nosotros un mensaje fresco. Amén. Pues hoy estamos ya en la clase número 3 y veo que, wow, veo maestros por todos lados. Eso me da muchísimo gusto. Así que yo creo que lo que hay que empezar a hacer es hacer preguntas, no enseñar, porque supongo que ya todos han estudiado y a lo mejor están hasta más adelantados que yo. Eso sería de gran bendición. Eso sería de gran bendición, que todos estuviéramos bien adelantados en la palabra del Señor. Pues estamos en la clase número 3 y vamos a, para lo que, si es que hay algunos que no tengan los libros, vamos a estar leyendo en Génesis y Hebreos. Van a ser los dos libros de la Biblia que vamos a estar estudiando hoy. Y vamos a ver Génesis capítulo 13 y Hebreos capítulo 11. De ahí vamos a ver unos cuantos versículos. ¿Cuál es el tema de la clase de hoy? Abraham esperaba la ciudad celestial. Este tema, al igual que escuchar de tribulaciones que pasa el ser humano, me da mucho gusto verte, Alex, tribulaciones que pasa el ser humano, porque no solamente el cristiano pasa tribulaciones, todo ser humano. La diferencia es que nosotros tenemos la fortaleza del Señor, la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, se supone, ¿verdad?, que en medio de la tribulación es lo que tenemos, lo que debemos experimentar como hijos del Señor. Y en todas estas cosas yo creo que la respuesta es siempre la misma, ¿verdad? Es la relación que nosotros podamos tener con el Señor, como nos estaba predicando nuestro hermano Frank hace unos días atrás. Es la clave para poder pasar con éxito las tribulaciones y las pruebas. Y hoy vamos a ver un ejemplo de esto en la vida de Abraham. Esto como que se sigue bajando, ¿no? En la vida de Abraham vamos a ver este ejemplo. Kimberly, léeme el pensamiento central. Los verdaderos creyentes en Cristo saben que su ciudadanía está en los cielos y que son peregrinos en este mundo. Amén. Y Carol, ¿me puedes leer el texto audio? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Amén. Vamos a entrar inmediatamente a la lectura bíblica. Génesis capítulo 13 y vamos a leer empezando desde el versículo 12, luego el 14 al 18 y vamos luego a Hebreos 11 y vamos a leer del versículo 8 al 12. Cuando todos lo tengan, me pueden decir amén y empezamos a leer. Dice la palabra que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y Jehová dijo a Abraham, pues que Lot se apartó de él, alza ahora tu foco y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Vamos ahora a Hebreos 11 y empezamos en el versículo 8.
Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma vida, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz no fuera tiempo de la edad, porque creyó que no había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué maravilloso es el Señor y fiel a sus promesas. Amén. Así que hoy vamos a ver un poco sobre el llamado de Dios a este hombre. Y a veces, no podemos pensar, oh, esto pasó allá, esto pasó en aquel tiempo. Cuando nosotros estudiemos la historia de alguien en la Biblia, recuerde que está puesta esa historia para nosotros, para ejemplo a nosotros, porque nosotros podemos experimentar esa misma vida de triunfo que estos hombres tuvieron. Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que podamos experimentar en el camino hacia la vida eterna. Amén. Así que Abraham, dice la palabra que Dios lo llamó a que saliera de su tierra, que dejara atrás su tierra, que dejara atrás a sus parientes y que saliera hacia un lugar que el Señor todavía no le había revelado. Él no le había dicho para dónde tenía que dirigirse, pero simplemente le dijo, sal. Esto era algo un poco difícil para un hombre de 75 años de edad, que ya tenía toda su vida pues realizada en este lugar. Que el Señor le dé un llamado de esa categoría. Deja todo, deja tu familia, deja tu país y arranca a caminar sin rumbo prácticamente, porque él no sabía para dónde iba. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? ¿Qué nos pide el Señor a nosotros que hagamos? Cuando yo leí la historia de Abraham, me trajo a la mente el mismo llamado que Dios le hace al cristiano. Cuando el Señor nos llama a nosotros, nos llama a que salgamos ¿de a dónde? Del mundo, de Egipto, ¿verdad? Que dejemos el mundo atrás. Dice la palabra que el que no me ama a mí, más que a padre, más que a madre, no es digno de mí. Así que tenemos que dejar atrás el mundo por completo. Aún, bueno, no abandonar a nuestros familiares, pero tenemos que dejar atrás todo lo que va con la vida antigua que no le agrada al Señor. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, como cuando Él llamó a Abraham a salir de su tierra. Dios tenía un plan con este hombre. Y estando en medio de la idolatría donde él vivía, ustedes sabían que él vivía en una tierra idólatra. Su familia era idólatra. Dice en Josué 24, dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Así que cuando Dios le hace el llamado a Abraham, lo hace mientras él era un hombre que estaba completamente en otro mundo, en otro estilo de vida, en la idolatría, al igual que todo ese país. Y el Señor lo saca de ahí porque Él tiene un plan para él, pero no lo puede desarrollar si él vive en medio de esa contaminación. Amén. Tiene que sacarlo de ese lugar. Y él se puso en marcha. Una de las cosas que vemos es que Abraham nunca cuestionó a Dios. Él nunca puso en duda la palabra de Dios, sino que la orden que el Señor le daba, o el llamado que el Señor le daba, él lo desarrollaba, obedecía sin cuestionar a Dios. Eso podemos aprender de Abraham también. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Que nosotros actuemos, nos levantemos a obedecer sin cuestionar. Hay veces que
las órdenes del Señor que encontramos en su palabra, la vemos tan difícil que como que tratamos de suavizarla un poco y decir, bueno, pero yo no creo que eso es lo que el Señor quiera decir, ¿verdad? Porque parece que cuesta llevarlo a cabo. Pero aprendemos de este hombre que él no cuestionó a Dios, por más difícil que fuera lo que el Señor le estaba pidiendo, por más incómodo que fuera. Ustedes saben que en esos tiempos la gente viajaban por el desierto y encontraban, habían bandidos a veces que se acercaban y podían tener su vida en peligro. Pero nada de estas cosas impidieron que Abraham obedeciera la voz de Dios. Y dice que el Señor le dijo a él, sal a una tierra que yo te voy a mostrar. Todavía no sabes cuál es, pero sal. Y Abraham hizo como Jehová le había mandado. Él se levantó y empezó a caminar y el Señor lo iba a dirigir a donde tenía que ir. Pero dice la palabra que alguien fue con él. Dice que su sobrino lo acompañó. Y pasaron cosas que llegaron a Egipto y de ahí volvieron a regresar a Canaán, pero finalmente llegaron a Canaán, como el Señor le había prometido. Y estando ahí, dice que el Señor los bendijo de gran manera, de tal forma que él era riquísimo, tenía muchísimo ganado, tenía plata y oro. Y de igual manera Lot, por estar al lado de Abraham, también había sido grandemente bendecido por Dios. Y dice la palabra que empezó una riña entre los trabajadores, los siervos, los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Así es que Abraham le dice a Lot, ¿por qué tenemos que pelear? Somos hermanos, ¿verdad? Si, vamos a hacer una cosa, vamos a separarnos para que no haya este tipo de conflicto. Si tú vas al norte, yo voy al sur, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y dice la palabra que Lot, esto es en el versículo 10, son unos versículos antes de donde estamos, esto es en el 10. Dice que Lot levantó sus ojos y empezó a mirar toda la llanura del Jordán, que ella era de riego, era una tierra fértil, verde, fácil de trabajar. Dice que era como el huerto de Jehová, así la comparaba a él. ¿Cómo qué dicen los después de eso? Como la tierra de Egipto. Como la tierra de Egipto. Los ojos se le fueron al mundo, ¿verdad? Los ojos se le fueron a lo fácil. Recuerden que no todo lo que parece bendición de Dios es bendición de Dios. Amén. Así es que dice que esta tierra parecía como la tierra de Egipto, antes de que destruyese Jehová a Sodoma, en la dirección de Zoar, antes de que Jehová destruyese la tierra de Sodoma y de Gomorra. Así que Lot, Abraham tenía el llamado de Dios. Abraham tenía otra mentalidad. Él sabía que el lugar donde Dios lo había llamado a estar, ¿era dónde? ¿Cuál era la tierra a la que él tenía que llegar? A Canaán. Así que él se mantuvo en Canaán. Ahora, Canaán era una tierra extensa. Lot se pudo haber separado de Abraham y mantenerse en la misma tierra de la promesa que Dios le había dado. Pero él se separó de tal forma que se salió de la promesa de Dios. Se apartó, se quedó lejos del lugar donde era bendición de Dios, ¿verdad? Y dice que él escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán. Y Lot, en el versículo 12, que es nuestra clase, dice que fue moviendo sus tiendas. No lo pusieron ahí arriba, el versículo 12. Dice que Lot se quedó en la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Así que cuando uno se va apartando del Señor, no se queda ahí, ¿verdad? No se queda en el lugar donde llegó, porque así es el enemigo y así es el pecado. Esto es simplemente una analogía para traerlo en las cosas, una analogía espiritual de la vida del cristiano hoy. Cuando uno se aparta tantito del Señor
No se queda uno ahí, es como si fuera una bola de nieve. Se va poniendo más grande y más grande, se va uno hundiendo más. Si uno no recapacita y vuelve al Señor, el pecado no se queda estático, sino que crece como una bola de nieve. Él no se quedó ahí en la orilla del Jordán, donde él se fue. Dice que él fue llevando sus tiendas, apartando sus tiendas, hasta que llegó a Sodoma. Y Sodoma era un lugar, dice el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esto no era, ellos tenían esta fama, pero ¿dónde estaba el corazón de Lot? ¿Dónde estaba su deseo? ¿En dónde estaba su deseo? ¿En dónde estaba su mirada? Su mirada no estaba puesta en Dios, no estaba puesta en agradarle a Dios. Su mirada estaba en lo del mundo, su mirada estaba en lo de la tierra. La clase de hoy. Abraham esperaba la ciudad celestial. Abraham pudo haber visto también ese lugar, pero él tenía otra esperanza. Él tenía sus ojos puestos en algo mejor. Amén. Así es que Lot se quedó ahí en la llanura, arrastró sus tiendas y su familia, porque eso es otra cosa. A veces la codicia nos ciega, la codicia no nos permite ver que estamos destruyendo a los que están alrededor de nosotros. Él no tomó en cuenta que él estaba llevando a su familia, a sus hijas, a un lugar donde los hombres donde el ejemplo que ellos iban a aprender era de personas que no tenían temor de Dios, y peor aún, dice que eran en gran manera pecadores contra Jehová. Era una tierra a lo mejor de perdición, una tierra completamente de perdición. Y él tenía la opción de no estar ahí, pero él escogió estar ahí. Pero a diferencia de Lot, tenemos a Abraham. Dice que el nombre Abraham, cuando el Señor lo llama, no solamente lo saca de su tierra, le dice, deja tu parentela, sino que él le da una nueva identidad, le da un nombre nuevo. El nombre de Abraham significa Padre enaltecido. Pero luego el Señor le puso un nombre, le cambió el nombre a Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Pero él no tenía hijos, pero esto es un acto de fe de parte, una promesa de parte del Señor. Padre de multitudes le dio el nombre a Abraham. Y esto era una promesa, porque él no solamente iba a ser un padre de multitudes de los hijos que el Señor del hijo que el Señor le iba a dar y de la descendencia que iba a tener a través de sus hijos, sino de todos aquellos como nosotros que íbamos a creer por la fe en el Hijo de Dios. Así que todos los que creemos, dice la palabra, por la fe, también somos hijos de Abraham. Así que Abraham llegó a Canaán y él acampó en ese lugar. Dice la palabra que él acampó. Dice que él estuvo viviendo, él, su hijo Isaac y Jacob vivían en tiendas. Así que ellos nunca echaron raíces prácticamente en ese lugar. Ellos no se establecieron como que este es mi hogar. Simplemente estamos aquí de paso. Somos peregrinos aquí porque, en el caso de ellos también iban de camino a la patria celestial. Este era el lugar que el Señor le había prometido a ellos llegar. Pero dice la palabra en el 10 de Hebreos que él lo que Abraham esperaba, era aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Así es que él puso sus tiendas en ese lugar y le dio este mismo ejemplo a sus hijos también. Eso también debemos aprender de Abraham. Lo que él creía, que él creyó en la promesa de Dios, eso fue lo que él le transmitió a su hijo también, y su hijo también, y al nieto, a Jacob. Viviendo ellos en tiendas, él enseñaba lo que decía la palabra a ellos, y le enseñaba la promesa que el Señor le había dado también.
Al ser una tierra dada por Dios, tenía su bendición. Pero la perspectiva correcta de la fe no es poner el corazón en las bendiciones que Dios nos da, sino en el que bendice. Amén. ¿Cuántos hemos recibido bendición de parte de Dios? Amén. Pero la bendición no debe ser motivo para nosotros quedarnos ahí abrazando la bendición y dejando a Dios, que fue quien nos la dio. Eso es lo que nos enseña su palabra. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí o algún comentario que añadir? ¿No? Pues continuamos. Así es que, aunque Dios habla, bueno, la Biblia habla de Lot en segunda de Pedro, dice que él era un hombre justo, dice la palabra, pero vemos que evidentemente su perspectiva era terrenal. Lo que él buscaba eran las cosas de la tierra, todo lo terrenal, lo que el mundo ofrecía. Y vemos que por esa razón, más adelante, prácticamente lo perdió todo, aún a la esposa. Cuando tuvo que sacarlo, los ángeles tuvieron que sacarlo a él rápidamente de esa ciudad, porque la maldad en esa ciudad llegó al tal punto que el Señor tuvo que destruirla. Y todo por lo que él llegó ahí, todas las cosas materiales, sus posesiones, el deseo a lo mejor de seguir multiplicando y creciendo lo que tenía, terminó perdiéndolo todo. Amén. Y esto es una lección para cada uno de nosotros. El Señor es el que bendice, como dice la palabra, y no añade tristeza con la bendición que Él nos da. Así que debemos estar siempre apegados al Señor para poder disfrutar de las bendiciones que Él nos da. Amén. Así es que la conducta de los redimidos incluye avanzar en la fe y no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. El mundo nos atrae muchas veces. Hay cosas que el mundo ofrece. Para cada uno puede ser diferente lo que el mundo, lo que te pueda atraer del mundo. Y si nosotros nos dejamos llevar, así como Lot, pudiéramos terminar de igual manera. Así que aprendemos que nosotros como redimidos del Señor tenemos que avanzar en la fe que el Señor nos ha dado, seguir apegados al Señor, confiando y obedeciendo lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Esa va a ser la única manera de que nosotros podamos llegar al final de nuestra carrera con gozo. Amén. Tú sabes, veníamos hablando en el camino que a veces la experiencia te hace pensar y meditar en lo que tú has podido o vivido, sea bueno o sea malo. Y es lamentable cómo a veces como padres no le decimos a nuestros hijos no los llevamos a Cristo para que dependan totalmente del Señor, sino que los hacemos que se sientan cómodos en donde están. Cuando Abraham dice que Lot vio, se acordó o se imaginó cómo se vivía en el Edén y cómo se vivía en Egipto. Y a veces nosotros nos imaginamos cómo vivía yo con mis padres, lo que yo padecí, yo no quiero que padezcan mis hijos. O sea, no buscamos la solución para llevarlos a donde el Señor los quiere llevar a los muchachos. Entonces uno cuando tiene la experiencia, como dices tú, buscando de la palabra y crees en de la palabra, que es lo que realmente te va a llevar a donde el Señor quiere llevarte, no se lo damos a nuestros hijos, sino los acomodamos a tal manera que están cómodos y quieren vivir cómodos siempre, no donde el Señor quiere llevar. Sí, el otro punto también que Lot no estaba en la promesa de que Dios le había dado a Abraham. Entonces Dios le fue específico con Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque ahí practicaban cultos a diferentes dioses, diferentes deidades. Entonces esa intimidad que tuvo Abraham con Dios, lo tuvo él personalmente. Entonces pues él, por andar junto con Lot, pues no hubo más que hacerse cargo de él, ¿verdad? Que era su sobrino. Pero uno cuando no tiene ese respaldo de Dios o esa voluntad de querer hacer su voluntad,
uno siempre va a tirar al mundo, al pecado, al engaño. Como uno tiene esa barrera, no hay quien te diga no lo hagas, ¿verdad? Y pues para uno es un paraíso, o sea, vivir en el mundo para el pecador es un paraíso, ¿verdad? Entonces, en cambio, como nosotros somos pueblo escogido, ¿verdad? Para Dios tenemos que evitar todas esas cosas. ¿Podría Lot ser un estorbo en el plan de Dios si permanecía al lado de Abraham? ¿Qué creen ustedes? En el plan de Abraham sí, pero de Dios no. ¿Podría ser un estorbo en la vida de Abraham? En la vida de Abraham. Porque ahí comenzó una pequeña desobediencia. Porque él le dijo, vete, tú, deja tu parentela, aléjate solamente el núcleo familiar y sal de ahí. Y él selló personas que no estaban, como dice el hermano, en el plan que tenía Dios con él. Ahí desobediente. Tener una persona al lado que no tiene la visión del Señor. El Señor te está diciendo una cosa que muchas veces no tiene sentido para la mente humana. Para el sistema de vida en el que nosotros vivimos a veces no tiene sentido, ¿verdad? Y tener a alguien al lado que en vez de animarte y empujarte a ser obediente a la voz de Dios, tener a alguien al lado, como dice Hermilo, con la visión del mundo, puede que esté ahí constantemente retando la orden de Dios, lo que Dios te está mandando a hacer. Sí, incluso el Señor cumplió lo que le prometió a Abraham, pero pasó muchos dolores de cabeza por adelantar el propósito del Señor, igual que con Jacob. Cuando su madre lo vistió, y él sabía que el Señor ya le había dicho que lo iba a bendecir, que iba a estar encima de su hermano, pero lo hizo de la manera que es. Ella quiso ayudar a Dios un poquito, y ahí se dañaron las cosas. Cuando nosotros metemos la mano para ayudar a Dios, estropeamos todo y atrasamos el plan de Dios que tiene para nosotros. Eso es casi siempre lo que sucede, que nosotros queremos buscar la bendición por los modos del mundo. Y después queremos llamarlo bendición de Dios. Sí. Entonces cuando viene la situación por la desobediencia, entonces clamamos a Dios, Señor, ayúdame, sálvame. Pero quien te metió ahí fuiste tú mismo, por tu desobediencia. Bueno, en el siguiente versículo, en el 14, dice que Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Así es que el Señor lo dejó todo quietecito ahí, cuando Lot se apartó de Abraham. Entonces Dios retomó el plan y dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. El Señor le estaba enseñando. Él estaba, creo que en un monte se encontraba él. Y el Señor lo hace ver, divisar lo que el Señor le estaba prometiendo en ese momento. Y sabemos que más tarde el Señor les dice a su descendencia, que son los que llegan a conquistar la tierra. Ahí es donde el Señor le dice, todo lo que pisare las plantas de tus pies será tuyo. Así que aquí el Señor lo manda a que él mirara, y ya después más adelante el Señor lo manda a que él vaya por toda la tierra. No sabemos si es a inspeccionar o a inspeccionar la tierra que el Señor le estaba dando, o para que él, para aumentar la fe de la promesa del Señor, pero él también lo hace. Así es que dice la palabra, dice que aquí tenemos una lección cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos en el mejor ambiente para oír su orientación. Cuando nosotros estamos en la misma sintonía del Señor, cuando nosotros estamos obrando como el Señor nos manda, nuestros oídos están abiertos y nuestro corazón está dispuesto a escuchar la palabra del Señor o la ordenanza de Dios. Ahí hay algo bien bonito en la cual el Señor nos enseña que siempre en Él lo poco es mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Lot miró a lo que era amplio, lo que parecía lo del mundo, y decía, esto es la mejor bendición. Pero quizás la montaña nunca le dejaron ver más allá de lo que iba a ser. Entonces esa obediencia de Abraham, ahí yo creo que comienza
Ese Ahí verso está. que dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque esta es la tierra que fluye leche y miel. Y era mucho más grande y mucho más bendecido de lo que él dejó atrás. Y entonces esa es la enseñanza que el Señor nos da. A veces creemos que dejamos cosas valiosas atrás, pero no, porque lo que el Señor tiene preparado es mucho más valioso que lo que nos puede dar este mundo. Por eso no podemos guiarnos No, por nosotros, vista, no podemos guiar por lo que nuestros ojos ven, no podemos analizar la situación y medir el bienestar por lo que nosotros vemos. Aunque lo que el Señor nos promete no parece a la vista de nosotros algo mejor, debemos confiar que el Señor verdaderamente tiene mejores cosas preparadas para nosotros. No sabemos cuál va a ser el final del camino. Vimos luego cuál fue el final de Lot y de todas sus posesiones, ¿verdad? Así es que solamente Dios, que conoce el camino que está delante de nosotros, solamente Dios sabe qué es mejor para nosotros. Así que ¿por qué no escuchar la voz de Dios y seguir su dirección? Amén. Así que dice que Abraham, en este momento, cuando el Señor le habla de que alzara sus ojos y mirara toda la tierra, él estaba en un lugar al oriente que se llamaba Betel. ¿Han escuchado Betel, verdad? El nombre Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Aquí fue donde Jacob dice que vio una escalera que estaba apoyada en el suelo y su cúspide llegaba hasta el cielo. Era como una conexión de Dios con los hombres. Y ahí fue donde él lo llamó, es casa de Dios, puerta del cielo, ¿verdad? Y él vio en esa escalera cómo subían ángeles y bajaban los ángeles. Así que sabía que ahí donde él estaba, el Señor estaba ahí. Amén. Solamente cuando estamos en Cristo podemos entender la magnitud de la herencia que Dios nos ha prometido. Muchas veces nosotros vemos la promesa en la palabra, pero no entendemos la magnitud, la grandeza, el valor de la promesa que Dios nos ha hecho. El Señor dio una parábola sobre la perla de gran valor. El que conoce el valor de esa perla, vende todo lo que tiene y agarra un préstamo si es necesario para poder obtener la perla, porque él conoce su valor. Pero a veces nosotros menospreciamos, lamentablemente, las promesas del Señor, la salvación que el Señor nos ha dado, el sacrificio tan grande que Él ha hecho y las cosas que Él nos promete que vendrán después. Y quitamos nuestra mirada de esa esperanza, de esa promesa que el Señor nos ha dado, y bajamos la mirada y solamente vemos a nuestro alrededor. Y entonces nos sentimos infelices, tristes, inconformes. Como decía Asaf, él veía cómo los impíos prosperaban y cómo sus bienes crecían y todo les iba bien a ellos. Mientras que él veía que algunos que servían al Señor pues pasaban trabajo, pasaban dificultad. Pero él dice, hasta que me acordé, hasta que llegando al templo de Dios, me acordé cuál sería el fin de ellos. La vida aquí en esta tierra es extremadamente corta y nosotros estamos ahorrando, estamos haciendo tesoros en el cielo. Y eso es para la eternidad, hermano. Eso verdaderamente tiene muchísimo valor. Dice Pablo en la carta a los Efesios que él le oraba a Dios para que le diera a los hermanos el conocimiento, un espíritu de conocimiento donde sus ojos sean alumbrados y ellos pudieran entender la magnitud de lo que el Señor les había, de la esperanza que tenían en el Señor. Porque a veces si nosotros pudiéramos comprender eso y poner nuestra mirada en esa esperanza, pudiéramos pasar por esta vida con alegría y disfrutar el gozo del Señor como el Señor lo promete. Amén. Así es que Abraham está en este monte mirando la promesa que el Señor le ha dado. Y dice que todo lo que él pudiera ver le sería dado. Y no solamente a él, sino también a su descendencia. Porque toda la tierra que ves
la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Por eso es que vemos al pueblo de Israel, vemos al pueblo de Israel que ellos reclaman su tierra, porque vemos que el Señor les dio la promesa desde el Génesis, que esa tierra era de ellos para siempre. ¿Esa tierra a quién le pertenece? Es a Dios. Esa tierra le pertenece a Dios. Y Dios se la da a quien Él quiere. Y Dios se la dio al pueblo de Israel. Amén. Y es lo que dice aquí, lo que dice su palabra. Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Pero si alguno puede contar el polvo, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Qué poderoso es el Señor. En aquel momento, sabemos que Abraham no tenía hijos, le estaba haciendo una promesa en la que él tenía que tener mucha fe, ¿verdad? Para poder creer que el Señor, de que esto se iba a realizar. Ya Abraham, habían pasado muchos años, Abraham ya era una persona mayor, y dice que la esposa ya había pasado el tiempo de que ella pudiera quedar embarazada. Así es que esto me ameritaba mucha fe y confianza en el Señor. Pero no vemos en ninguna parte que diga la palabra que Abraham dudó de la palabra del Señor. Él siempre creyó. Si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Ustedes recuerdan lo que Él dijo cuando el Señor lo mandó a sacrificar a su hijo, lo que Él pensó. Dice, si el Señor me mandó a hacer esto, pero Él confiaba que si Él lo llevaba a cabo, como el Señor ya le había dado esta promesa, aún de la ceniza, lo iba a levantar. Porque el Señor, tanto confiaba Él en el Señor. Dios es fiel, y si Él me dio esa promesa, Él lo va a cumplir. Así que dice que era tan grande que iba a ser su descendencia como las estrellas del cielo, dice, como la arena del mar. Pero Abraham tenía otra descendencia, no solamente la terrenal, sino también la espiritual. Amén. Dice que todos los que hemos creído al Señor por la fe somos hijos de Abraham también. Y Pablo enseñó que no por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham. Así que aquí hace una gran diferencia. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia donde Jesús tiene un altercado con los judíos, en los que ellos bien orgullosamente le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie, porque el Señor lo estaba confrontando y le estaba diciendo, ustedes son esclavos, esclavos del pecado, nosotros no somos esclavos de nadie. Y ellos muy orgullosamente decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús, ¿qué le contestó? Si ustedes fueran hijos de Abraham, a mí me amarían. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos de ¿quién? Ustedes son hijos del diablo, le dijo el Señor. Porque las obras del diablo son las que ustedes hacen. Así que ellos no eran parte de esta promesa. Ellos no eran parte de esta descendencia de Abraham. Aunque ellos habían nacido en este entorno de sangre judía, el Señor, para que veamos nosotros, Él tiene otra manera de medir la categoría de quiénes son hijos y quiénes no son hijos. Así es que dice la palabra que también Juan el Bautista, déjame ver en qué versículo fue, en Lucas, a ver, pon Lucas 3, 7 y 8. Alguien que lo lea de ahí mismo rapidito. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y el 8 también. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. ¿Cuántos son hijos de Abraham por la fe? Amén. Amén. ¿Cuántos hemos sido adoptados como hijos de Dios? Amén.
Bendito sea Dios y gracias a Dios por su misericordia, porque solo por su misericordia es que hemos llegado hasta aquí. Amén. Así que vemos cómo este pueblo, el Señor lo bendijo grandemente. Y hoy, el año pasado, dice que en las noticias se calcula que hay alrededor de 14.8 millones de judíos. Así que el Señor cumple sus promesas. Y no solamente eso. Muchas naciones, muchos pueblos han surgido y han desaparecido, pero este todavía se mantiene. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será que la mano de Dios está ahí conservando a su pueblo? Promesa de Dios. Esto es una promesa viviente que nosotros podemos ver, podemos ayudar a nuestra fe y ver que Dios es fiel. A veces no lo vemos en el momento contestar lo que nosotros les pedimos al Señor, pero el llamado de Dios a nosotros es a que seamos fieles y obedientes y a esperar en Él. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham que el Señor cumpliera la promesa de darle un hijo? ¿Cuánto tiempo? Fueron como 20 años que él esperó. Ya, ¿cuántos se hubieran desesperado ya? ¿Cuánto nos hubiéramos desesperado ya? Porque para nosotros 20 años es una eternidad. Es decir, bueno, ya el Señor ya no me cumplió, ya el Señor no hizo. Y dicen que ya tenía 100 años. Ya tenía 100 años Abraham cuando nació Isaac. Un milagro aún más grande todavía. Pero el Señor nunca llega tarde. Y eso también tenemos que aprender. Que el Señor, cuando Él da lo que Él nos da, es el tiempo correcto para nosotros recibirlo. Amén. Así es que la descendencia del patriarca, vemos que en cuanto a la fe, comenzó a crecer con el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. ¿Recuerdan cuántas personas se convirtieron cuando Pedro predicó por primera vez? 5,000 personas, ¿no? Fueron 5,000 y la segunda vez. Segunda 5,000, la primera 3,000. Sí, bueno. En poco tiempo, 8,000 personas se convirtieron al Señor, entraron a este pueblo de la fe. Pasaron a ser descendencia de Abraham por la fe. Amén. Y vemos también que ellos la mayoría creo que eran judíos los que se convirtieron porque estaban en Jerusalén, pero se empezó a extender el evangelio y vemos cómo Cornelio y su familia fueron de los primeros que se convirtieron al evangelio también y llegaron a ser también parte de esta misma familia. Durante estos 20 siglos de cristianismo, desde el tiempo de Jesús hasta ahora, millones de gentiles no circuncidados han aceptado a Cristo para seguir las pisadas de la fe que tuvo el padre Abraham. Y como dice Romanos 4:12, los creyentes debemos conducirnos por las promesas de Dios y no por la razón lógica ni por las circunstancias. Esto es a veces difícil para nosotros ponerlo a un lado, es la realidad. Nosotros tenemos la promesa de Dios y tenemos su palabra, pero cuando estamos en circunstancias difíciles, muchas veces desviamos nuestra mirada de lo que dice la palabra y nos empezamos a tomar decisiones y a actuar sin ni siquiera consultar a Dios. Empezamos a actuar basado al miedo, al temor. El temor a veces es el que nos guía. Y esto es un gran error, que nos puede llevar a tomar decisiones que son malas para nosotros. En esos momentos debemos de hacer lo que dice la palabra. Sí, estoy teniendo temor, como decía la hermana, estoy teniendo temor. Pero aún en medio del temor, que a veces es difícil de que no llegue a nuestra vida, aún así serle fiel al Señor, doblar nuestras rodillas y empezar a buscar la dirección del Señor y leer la palabra para que la palabra nos sature y nos guíe, nos dirija, y que el Señor nos pueda hablar a través de ella de igual manera. Amén. Así que no debemos guiarnos por nuestra razón ni por la circunstancia. Como Abraham, nuestra actitud debe ser creer lo que Dios ha dicho. Hay que creer lo que Dios ha dicho y avanzar en esa dirección. Y recordar que Él no miente ni se arrepiente respecto a lo que Él ha prometido. Aleluya. En eso debemos tener confianza, de que si Él lo prometió,
Él lo va a cumplir. Amén. Amén. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Estoy hablando mucho y no oigo a nadie hablar. ¿Algún comentario, algo que agregar? Como decía usted, ver la vida de Abraham y de que él se centraba en lo que el Señor había hecho en su vida y se mantuvo. Y nosotros a veces somos tan débiles teniendo tantos recursos. Nosotros tenemos la palabra, tenemos testimonio de otras personas, de lo que hace el Señor en otras personas, y a veces ni así. Tenemos una fe fuerte. Ver él que solamente lo que específicamente hacía en su vida, ahí él se mantenía. No se movía de ahí. A veces el Señor hace tanto en nuestra vida para cuando llegue el tiempo futuro y aún así se nos olvida. Cuando llega el momento de la aflicción, como ustedes decían, se nos olvida y flaqueamos y debilitamos. Cuando hemos conocido que Él ha sido fiel, Él nos ha cuidado, Él ha estado con nosotros en otro tiempo, y la palabra dice que Él es el mismo de ayer, hoy lo será por siempre. Que es en lo que nosotros tenemos que poner nuestra fe. Vienen tiempos malos, pero Dios está con nosotros. Amén, así mismo es. ¿Quería decir algo, hermano? Sí, creo que aportar algo. En Abraham nosotros podemos ver el compromiso que nosotros como seres humanos tenemos con Dios, o debemos asumir con Dios. Abraham recibe el desafío de dejar a su tierra y a su familia. Usted hizo una comparación ahorita entre el mandato de Dios a Abraham y lo que la Biblia dice, que el que no sea capaz de dejar padre, madre, hijo por causa de él, no es digno de él. Y se puede dar el caso que en un momento dado uno tenga que abandonar a uno de su propia familia. Y nosotros hemos escuchado de muchos testimonios de personas que cuando han decidido servirle al Señor, su familia lo niega. Y ellos son capaces de dejar a su familia y seguir en pos de lo que el Señor le ha ido trazando. Entonces, realmente nosotros tenemos que asumir la misma postura de Abraham. Dejarlo todo y seguir en pos del llamado. Porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder ver la plenitud de Dios obrando a favor nuestro. O sea, realmente es un gran desafío seguir al Señor. Así mismo es, así mismo es. Y es como le había comentado al principio, el llamado del Señor a Abraham no es diferente del llamado que Dios nos hace a nosotros hoy, de abandonar el mundo. Así que ¿cuánto estamos dispuestos a dejarlo todo por el Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a embarcarnos, a empezar a caminar el camino que Dios ha trazado para nosotros, sin importar el desafío que eso represente? Para Abraham, él es una persona ya adulta, una persona mayor de 75 años, que tiene que caminar por terrenos. No es que se iba a ir en un carro, él era un hombre riquísimo, pero no era en un carro que él iba a empezar a caminar. Iba a caminar a una tierra que él no sabía dónde era, no sabía cuánto tiempo le iba a tomar llegar ahí. El camino no era fácil como los caminos, ¿sabe? Y no era montado tampoco que él iba, era caminando, era bastante difícil. Y él tenía él tenía sus siervos, sus ganados, sus pertenencias que él tenía que llevar con él también. En nuestros días a nosotros también nos toca dejar cosas atrás, muchas cosas atrás, que a veces es difícil de tomar esa decisión, pero como dice el Señor, el que no esté dispuesto no es digno de mí. Así que dice el Señor, usted tiene que sentarse a calcular cuánto le va a costar para que no se quede en el camino. Vemos tantos ejemplos de lo que le sucedía a las personas cada vez que miraban hacia atrás.
Ahí vemos Lot miró hacia atrás. El pueblo de Israel en un momento miró hacia atrás a Egipto. Y es lo que el Señor quiere llamar nuestra atención. No es el momento de mirar atrás, sino ahora es el momento que en esta recta final mantengamos nuestra mirada en Jesús. Que nada a nuestro alrededor nos distraiga. En la carrera, como yo siempre digo, cuando los muchachos llevan los caballitos, los llevan con una gringola. Que eso es nada más para que miren hacia el frente. Nada de lo que está al lado lo distraiga, sino que mantengan la mirada hacia la meta. Amén. El camino es estrecho, es angosto. El camino es difícil. Y si nosotros bajamos nuestra mirada y nos ponemos a ver los obstáculos que hay en el camino, nos vamos a quedar en el camino. Por eso el consejo de Dios, la palabra dice que Abraham se le hizo, bueno, vamos a decir que es fácil él llegar a esta tierra y hacer lo que el Señor le había mandado hacer, porque sus ojos no estaban puestos en el terreno, en lo terrenal, sino que dice, como lo había leído antes, en Hebreos 11:10, lo tienen ahí en su clase, que él, dice el 9, pero por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Él no se sentía parte de este lugar porque él sabía que su destino final no era esa tierra, no era ese lugar, sino que le esperaba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Si nosotros ponemos nuestra mirada mientras andamos por este mundo hasta que venga el Señor o nos llame a su presencia, en esa esperanza que el Señor nos ha dado, entonces vamos a poder vencer aquí. Dice la palabra que el mismo Jesús, déjame ver cuál es. Sí, creo que no lo apunté, pero dice la palabra que el mismo Señor dice que por el gozo que tenía delante, que tenía puesto delante, sí, aquí en Hebreos, es en el mismo libro de Hebreos, en el 12, el siguiente capítulo, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz. Él no bajó su mirada y miró y vio, ay, esa cruz está como demasiado alta. Su corazón estaba en lo que estaba adelante, lo que este sacrificio iba a realizar para el pueblo, para el mundo. Así que por el gozo puesto delante de él, es decir, por el gozo que le esperaba, él pudo sufrir la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pudo tener la victoria. Amén. Creo que no hemos entendido todavía que donde nos quiere llevar el Señor Jesucristo al Padre es lo que realmente tenemos que anhelar. Porque a veces aquí lo decimos todos los días que termina el servicio, y aquel que es poderoso. Y a veces no nos entra en la mente que el Señor nos quiere llevar al Padre y vivir eternamente junto con Él. Como que eso no nos llega todavía. Hay que unirnos a la oración de Pablo. Que el Señor nos dé espíritu de revelación y del conocimiento de su palabra, para que podamos entender la magnitud de la esperanza que tenemos en Él. Amén. Notemos también de que nos podemos preguntar por qué Dios lo llamó a Abraham siendo ya viejo, porque no lo llamó cuando estaba joven, ¿verdad? ¿Por qué no cuando estaba en su mero vigor, cuando tenía su potencia? Démonos cuenta de que aquí Abraham, él en ningún momento pensó habitar la visualización que él tenía hacia el futuro no sabía realmente lo que iba a pasar. Él estaba dirigiéndose por obediencia, él estaba obedeciendo a Dios, y lo que iba a pasar después, pues ya Dios se encargaba. Entonces, así también nosotros no sabemos lo que venga a suceder después de que nosotros nos vayamos a esta tierra. No sabemos lo que va a acontecer, ¿verdad? Estamos aquí, debemos acatarnos a lo que Dios nos dice, obedecerle únicamente a Dios sin cuestionarnos, pero ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Que no nos arraiguemos a este mundo. Exactamente. Que nuestra mirada no se concentre aquí en esta tierra, sino que vamos de paso, dice la Biblia, poner nuestra mirada en el cielo. Amén. Y para terminar, bueno, déjenme leer esto. Abraham le creyó a Dios, por lo tanto obedeció,
y recibió lo prometido. Y vemos que Noé también le creyó a Dios, por lo tanto él obedeció y fue librado del juicio de Dios. Cuando uno le cree a Dios, se va a ver reflejado en nuestra vida, en nuestras acciones. La fe no es algo que solamente sea algo emocional o mental, es algo que se evidencia en nuestra acción, de la manera que nosotros reaccionamos. Ellos creyeron, como creyeron, obedecieron. Y entonces recibieron la bendición y lo que el Señor le había prometido. La clave para nosotros poder tener éxito en nuestra vida cristiana, como lo había predicado nuestro hermano, es nuestra relación íntima con Dios. En el momento que llega la prueba, si es en ese momento en el que nosotros vamos a buscar a Dios, podemos estar en aprietos. Así es que cada día de nuestra vida busquemos al Señor, acerquémonos a Él, porque a veces es difícil creerle a alguien que uno no conoce, ¿verdad? ¿Quién tiene confianza en alguien que uno no conoce? Uno lo pone a prueba, ¿verdad? Uno lo pone a prueba con cosas pequeñas para ver si la persona es de confiar. Y no que las situaciones no van a llegar, sino que el Señor nos va a preparar para cuando llegue la situación. Exactamente, para que cuando llegue ese momento podamos estar firmes sí. y tengamos la fe en aquel que dio las promesas. Amén. Dice la palabra de Dios que en Números, que Él no miente ni se arrepiente de lo que prometió. Entonces, una de las claves o la llave, como dice usted, es primero saber escuchar la voz de Dios, estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y obedecer y aceptar las promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Amén. Para poder vivir una vida como a Él le agrada que vivamos. Amén. Si no escuchamos sus promesas, si no escuchamos su voz y no estamos atentos a su mandato, pues no podemos llevar una vida. Amén. A veces la escuchamos y ¿verdad? Gente no nos sirve, ¿verdad? Pero abramos nuestro corazón y pongámoslas por obra. Es ahí donde seguiremos creciendo en nuestra fe. Y creer no solamente es saber que las promesas van a ser verdaderas, sino creer también es obedecer, actuar de acuerdo a la palabra y como el Señor nos dice. Amén, amén. Así mismo. Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Le bendiga mucho.